Lo más angustiante es que esto, según el análisis que hicimos con el equipo de la Secretaría, recién empieza. Este informe viene a dar cuenta de lo que nosotros venimos anticipando. Estamos entrando en la tormenta perfecta para los niveles de empleabilidad en La Pampa. Una provincia que por su conformación productiva, demográfica, social, estas políticas son absolutamente nocivas. Cuando hay un Estado nacional que desaparece del fomento del trabajo a través de la obra pública, que crea puestos directos e indirectos, a través del achicamiento de servicios como PAMI, ANSES y otros organismos que fueron reducidos a meras oficinas, estamos entrando en un contexto muy difícil. Esto se va a profundizar, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno provincial por seguir generando una cuota de obra pública, que genera todo un circuito que puede aminorar el impacto en algunas localidades, pero en las ciudades donde se mide por el INDEC, creo que vamos a tener por lo menos 2 o 3 puntos más de desocupados en el segundo trimestre, y 2 puntos son 1.100 empleos. Así declara, la tenía Marcelo Pedontá, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de la provincia, allá por fines de julio, cuando anticipaba lo que se conoció la semana pasada, que el índice de desocupación del INDEC en el conglomerado Santa Rosa Tuay fue del 7,8% en el segundo trimestre, unas 4 décimas más que en el trimestre anterior. Además, tuvo un crecimiento interanual de casi 2 puntos porcentuales, ya que en el mismo trimestre del 2023, el INDEC midió un desempleo de 5,9%. Esa es la realidad de una provincia que nunca fue ni será una isla y donde el panorama está siendo cada vez más complicado. El mismo Pedontá había revelado la caída del empleo registrado en los frigoríficos, que generan 3.600 empleos directos, industria cárnica de la que dependen 8.000 o 9.000 pampeanos. Pero un frigorífico que paga 300 millones de luz es inviable. El presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Aviaga, manifestó que hay empresas chiquitas que se dedican a hacer viviendas individuales. Se está observando mucha rotación y abandono de la actividad, y hay algunas que cierran porque les va mal, por la falta de obra privada debido a la situación económica del país. Otro dato es el de la industria, donde la caída del nivel de actividad de algunos rubros viene siendo estrepitosa y se encuentran trabajando al 30% de su capacidad, según el relevamiento realizado por la nueva comisión directiva de la Unión Industrial de La Pampa, encabezada por Miguel Iglesias, entre 87 socios de la misma. Y hasta es desesperante la situación del campo en La Pampa, porque en los últimos 3 o 4 meses las lluvias acumuladas han estado muy por debajo de la media histórica. Esto ha afectado los rendimientos esperados para el trigo y la cebada en La Pampa, que podrían estar entre un 20 y 50% por debajo de los valores promedios históricos. Así, en trigo, los rendimientos podrían bajar significativamente, llegando en algunos lotes a producciones de menos de 1.500 kilogramos por hectárea, cuando en años normales se esperan entre 2.000 y 3.000 kilogramos de trigo por hectárea. En tanto que para cebada cervecera, que también ocupa una importante superficie en la región, podría sufrir una reducción similar, con lotes reportando pérdidas aún mayores en casos de siembras tardías o en suelos con menor capacidad de retención de agua. Está clarísimo que gran parte de esta situación crítica es por las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Javier Gerardo Milei, interesado en procurar de una mayor concentración de las riquezas y una caída histórica del consumo interno que, en consecuencia, liberó mayor cantidad de saldos exportables en energía y alimentos para el provecho de las corporaciones extranjeras a las que el gobierno sirve, para lo cual instaló la falsa necesidad de achicar gastos y acomodar precios para enderezar el rumbo económico del país, aplicando un feroz ajuste sobre el poder adquisitivo de los salarios, paralización de la actividad económica, despidos
y cierres de empresas. Además, ya hizo, fracasado show mediático mediante, un símil del mensaje de elevación del presupuesto del año que viene, para que el Poder Legislativo le autorice los gastos que va a realizar durante el 2025 de acuerdo a cada repartición. Es decir, estableció los límites de lo que el Estado podrá gastar. Claro que una vez aprobado el presupuesto, el Estado tendrá que recaudar la plata que estará autorizado a gastar. ¿Y qué dijo Milei sabiendo eso? Que con la plata que recaudará, pagará los intereses de la deuda del Tesoro Nacional. Y la que sobre, la gastará. Ahora, si no sobrara, después de garpar los intereses de la deuda, no gastará. Y si sobrara poco, gastará poco. Gastará poco en salud, en educación, en alimentación, en seguridad. Lo que es una locura más del enajenado, porque tiene un desorden de prioridades atroz. Imagínate que en una empresa se juntaran el director con su mesa directiva y dijera: primero pagamos los intereses, después pagaremos a los proveedores, después, si sobra, pagaremos los salarios. Pero si no sobra, después de pagar los intereses de la deuda. Es ridículo, absolutamente ridículo. Si no se pagan salarios, si no se les paga a los proveedores, no hay empresa que valga. El presidente tiene muy desordenadas las prioridades. A la deuda hay que pagarla. Ahora, es obvio que hay un montón de gastos que también hay que realizar. Y para eso tiene que pensar cómo va a recaudar. Ahora, ¿piensa el presidente cómo recaudar? No, porque él dice que es un topo que está para destruir el Estado. Lo sigue diciendo por el mundo. En estos días en Estados Unidos, donde hoy en la Asamblea de Naciones Unidas acusó de comunistas a todo el resto de los que estaban ahí y no eran él ni su equipo. Él es anarcocapitalista y su idea de provisión privada de bienes y servicios es extrema. Pretende eliminar el Estado en la provisión de dinero, salud, educación, seguridad, la ley y todas las esferas de la gestión pública. Su sueño es que esos servicios básicos comunes sean proporcionados por empresas privadas que se contratarían en forma voluntaria. De ahí que necesita inversiones, pero cree que para que ellas lleguen tiene que tener déficit cero para que esas empresas que inviertan crean que están en un lugar seguro. El ejemplo grotesco de lo que se nos viene, aunque ya lo hemos empezado a padecer, es la inhumana ubicación en la que instala a las jubiladas y jubilados. El primer eslabón en la cadena de sacrificios de un ajuste al servicio del saqueo extranjero. Pero para que no queden dudas, también suspendió el mínimo de financiamiento a la educación nacional, a las escuelas técnicas y al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que estaba establecido por ley. Ley bases mediante, lo pudo hacer. Ya no habrá un mínimo de inversión. Si queda algo después de pagar los intereses de la deuda, se le dará plata a educación. Si no, no. La dimensión del brutal proceso de saqueo y delirio se expresa en que el Papa Francisco, desde el Vaticano, en el marco de un simposio con movimientos sociales de diversas partes del mundo, salió a cuestionar expresamente a la represión de la protesta social en la Argentina, al decir que el gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. El Papa salió a relatar el caso concreto de un ministro argentino que pidió una coima a un inversor extranjero para facilitar un negocio. El diablo entra por el bolsillo, no lo olviden. A reivindicar la justicia social que Javier Milei niega. El Papa salió a criticar la meritocracia y a respaldar la lucha de los movimientos sociales porque ustedes no se achican, van al frente, dijo. En ese marco, en la provincia de La Pampa, empiezan a darse situaciones
en las que las tomas de decisiones se ven condicionadas por la realidad y por los condicionamientos políticos que moldean las actitudes a asumir. Las señales observables en los últimos días muestran, como lo anticipáramos en este espacio la semana pasada, un cambio de estrategia que podrá ser leve, y así lo manifestó el gobernador. Se cumplió lo que siempre digo: cada vez que me invitan estoy presente. Saben bien que estoy dispuesto al diálogo. Argumentando por qué, aunque fuera a último momento, se sumó al Zoom con los 2 ministros más significativos de Milei. Pero que apunta a concertar con el presidente, aunque sabe que es muy complicado, por lo menos en un grado mayor a lo que venía haciendo, que era una confrontación directa y no más. Los intendentes, al menos los no alineados que se alinean con Carlos Berna, desde hacía tiempo le demandaban esa actitud. Fue contundente la semana pasada, y lo destacamos, Fernanda Alonso, la intendenta de Pico, reclamando públicamente que entablara algún puente de diálogo con Nación. No por eso vamos a dejar de ser peronistas, manifestó. A lo que hay que sumarle la actualidad nacional, donde es tan impactante el derrumbe de la popularidad de Milei, siendo incesante el aumento del número de quienes lo cuestionan a él y a su gestión, como que no pasan a engrosar el volumen de simpatizantes de otras fuerzas o dirigentes políticos. Era muy elocuente que Scilioto había apostado por Axel Kicillof. En la editorial La que se viene, del 25 de junio, decíamos: por más que ahora tenga la obligación de estar volando de palo a palo para defender la provincia de Buenos Aires como el bastión desde el cual proyectarse, Axel Kicillof claramente es la figura solitaria que asoma en el horizonte desde el peronismo. Y llegado ese momento, mucho cotizarán las buenas ondas que se prodigan el Kichi y el ruso. Y en la del 27 de agosto, alineados, desalineados, degenerados, contábamos que por su decidido accionar anti-Milei, a Scilioto se lo identifica con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Él no reniega de eso, aunque sabe que ser compadre de Kichi le genera una inmediata ligazón con el kirchnerismo y que nadie aceptaría en este tiempo mezclarse con los K en un armado político. Pero es paciente. Su especulación está anclada en el final del camino y a futuro nadie descarta por completo la decisiva presencia que podría tener dentro del peronismo el kirchnerismo. Pero, hoy por hoy, las dudas han emergido en el panorama nacional del Partido Justicialista. Por un lado, el registro de que el rechazo a lo que había y el vacío de ofertas atractivas para la gran mayoría de la sociedad sigue existiendo y sigue siendo el gran ordenador político en beneficio de Javier Milei. Y por otro, lo que parecía número puesto para renovar la conducción del partido, Ricardo Quintela con el apoyo de Kicillof, se va desinflando. La interna peronista, insólitamente, la interna kirchnerista incluso, se ha vuelto casi un juego de niños, caprichosos peleando por la sucesión de Cristina o por demostrar quién quiere más a Cristina y exigirle a Cristina que demuestre a quién quiere más. Naturalmente, hablo entre el gobernador de Buenos Aires y el diputado nacional Máximo Kirchner. Todo eso lo ha llevado a Scilioto a rever su posicionamiento y su relación con el gobierno nacional, aunque no por eso deja de insistir. No queremos fundir a la nación. Queremos que la Pampa crezca. Pedimos que nos devuelvan lo que nos corresponde. No pedimos más, dijo en el aniversario de Ataliba Roca. Y por lo pronto, se le viene un gran desafío. La semana que viene, o la otra, vamos a convocar a paritarias para la discusión salarial. Estamos cerrando las recategorizaciones y luego sigue la discusión salarial. Primero debemos ver cómo es la proyección de recursos, la inflación de estos meses, para acordar el incremento salarial y luego veremos diciembre, adelantó el ministro Guido Wisterfeld respecto a la posibilidad de un bono de fin de año para los y las trabajadoras que depende del Estado nacional, provincial. Le es clave
Silioto, no empiojar la relación con la intersindical y los docentes, con quienes ya logró acuerdos altamente significativos referidos a la modificación progresiva del nomenclador básico de funciones. Pero los laburantes quieren más plata, y es natural. Y si de más plata hablamos, es impactante lo que se determinó en el fin de semana pasado. Después de que en la justicia se estableciera que todos los jueces y los funcionarios judiciales van a aportar un 10% de sus salarios, al igual que lo hacen los dirigentes políticos que forman parte de la legislatura provincial, sus funcionarios y los funcionarios del Poder Ejecutivo, para el programa alimentario provincial, y de ese modo lograr asistir a cada pampeano y pampeana que lo necesita para que pueda tener un plato de comida. Después de eso, Laura Torres, la presidenta del Colegio de Magistrados, salió a decir que esta semana muy probablemente haya novedades sobre un amparo colectivo con medida cautelar, con intervenciones individuales y no con el colegio como actor. ¿Para qué? Para no pagar. Porque los de la familia judicial se creen siempre privilegiados y sostienen que a ellos los salarios no se los debe tocar. Para ellos, sus sueldos son intangibles. Y, por otro lado, dicen que han sufrido un atraso salarial notable respecto al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Según los números que maneja la organización, un juez camarista percibe un sueldo de unos 3 millones de pesos mensuales. Y en comparación con el resto de las provincias, siempre estuvo entre los puestos 9 y 11 del ranking salarial, y ahora están en el lugar 16. Cobran nada más que 3 millones de pesos y les quieren cobrar, encima, un aporte solidario de un 10% del sueldo. No, imposible, dicen los de la familia judicial. Pero, enfrascado en esa pelea estaban cuando apareció la decisión del Superior Tribunal de Justicia, que tomó una medida contundente. ¿Con quién? Con Laura Torres, la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. No solo que va a tener que poner el 10% de su sueldo para asegurarle la comida a los vulnerables, sino que además fue sancionada con una multa que asciende al 25% de los saberes que percibe por incumplimiento reiterado de los plazos para el dictado de sentencias. ¿Te acordás? Lo habíamos hablado acá. Esta jueza dejaba que se le acumularan parvas de reclamos hechos ante decisiones judiciales que beneficiaban a trabajadores que habían sido echados de sus puestos de trabajo. Los pobres laburantes no podían acceder a la indemnización porque los empresarios apelaban esa decisión ante la jueza Torres y ésta demoraba, no los trataba. Pasaban años sin que se dedicara a trabajar en esos expedientes. Bueno, se acumularon de tal forma que los del Superior Tribunal de Justicia intervinieron y ahora la castigaron con la retención del 25% de sus saberes. Y si a Laura Torres así la castigaron, a la otra que estaba en lo mismo, en eso de no tratar las causas a través de las cuales los laburantes podrían percibir sus indemnizaciones. Por el incumplimiento reiterado de los plazos para el dictado de sentencias, a Adriana Beatriz Gómez Luna también
la instaron a abonar una multa equivalente al 25% de los saberes que perciba, y además se dispuso el cese del estado judicial, por lo que no podrá volver a ocupar cargos en la justicia en caso de ser requerida, aunque ya está jubilada. La justicia, al fin, tiró un tiro para el lado de la justicia social, y no está mal.